Superior, profesor Vigilo Sánchez como moderador, y todo el grupo de maestría en docencia superior, así como todas las personas que están conectadas en este momento. También pueden ser docentes y estudiantes que estén aunados aquí, invitados especiales a este gran seminario. Para nosotros es un gran honor como universidad tener de tal manera que fortalezcan nuestros conocimientos. Yo quiero dar un reconocimiento muy especial a este grupo por la iniciativa. De esta manera también se fortalece el conocimiento, también se hace academia, y para nosotros es de gran placer contar con docentes, grupos que tengan estas experiencias, porque son experiencias enriquecedoras, tocar el tema de técnicas y para nuestra vida profesional fluya como nuevos aprendizajes en los diferentes escenarios. Actualmente la educación ha cambiado. Es posible que nosotros reestructuremos nuestras enseñanzas de aprendizaje. La formación de todo individuo requiere que asuma retos y desafíos, y uno de ellos es la aceptación en cuanto a la actualización de conocimiento. Por ello, el grupo de maestría en docencia superior han tenido a bien desarrollar este seminario para fortalecer aprendizaje en cuanto a la dinámica de nuestro expositor. Los aprendizajes que se van a adquirir en este webinar son consecuencias de la crisis que se está viviendo. Esas palabras, damas y caballeros, presente en esta sala donde se desarrolla un seminario que va dirigido al conocimiento y a la práctica. Se les sugiere que pueden escribir las preguntas en el chat o hacerla de forma oral al finalizar la exposición. Gracias. Continuando con el orden del programa, se procede a leer la hoja de vida del expositor. José Antonio Hurtado Santos, psicólogo educativo, mediador escolar, docente universitario, especialista en el campo de la psicología, magíster en docencia, Universidad Autónoma de Barcelona. Universidad especializada maestría en énfasis de aprendizajes, posgrado en psicología, posgracia superior, licenciatura en psicología, Universidad Católica Santa María la Antigua. Actualmente es coordinador nacional de las extensiones y programas académicos en la Universidad Especializada de las Américas. Se ha desempeñado en otras áreas dentro de la institución como fuera de ella. Secretario académico, enlace de admisión y orientación psicopedagógica en el Decanato de Vida Estudiantil. Ok, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es muy importante y de actualidad por lo que estamos viviendo, como son las técnicas y estrategias motivacionales para la comunicación asertiva en entornos virtuales. Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre aspectos de conceptos que son básicos, que quizás ya alguno de ustedes conoce, pero es importante hacer un pequeño recorderis de los mismos. Alguno de esos conceptos es qué es la comunicación. Como bien sabemos, la comunicación es un proceso donde se permite compartir ideas, pensamientos, sentimientos y acciones entre dos o más personas, o por algún medio, o con la intención de provocar cambios de comportamiento.
ya sea de manera verbal, escrita, y si lo queremos ver desde el punto de vista de los entornos virtuales, sería a través del uso de plataformas. ¿Qué es la motivación? La motivación, en palabras sencillas, sería que es la energía psíquica que nos empuja a emprender o sostener una acción o una conducta. Existe la motivación interna, que es algo propio que a nosotros nos mueve por lograr una meta, un sueño o un ideal. La motivación externa, quiere decir nuestro entorno en el cual nosotros convivimos e interactuamos, puede de alguna manera influir para lograr también esas metas y objetivos que tenemos planteados en un momento dado. Y en este caso, si lo queremos ver en entornos virtuales de aprendizaje, sería para lograr entonces esa meta de culminar una fase de estudio, una materia o el logro de un diploma en el caso de la culminación de esta parte educativa. ¿Qué es la comunicación asertiva? Tenemos que tener en cuenta que la comunicación asertiva es un estilo de comunicación. Existen tres estilos básicos de comunicación: el pasivo, el agresivo y obviamente el asertivo. Nos vamos a enfocar en este asertivo. Como bien mencioné al inicio, es un estilo de comunicación en el cual las personas expresan sus ideas, sentimientos y necesidades de forma directa, segura, tranquila y honesta. Que ese tema no tiene que ver en este momento con lo que estamos planteando. Es una forma sencilla de poder expresar lo que piensas y sientes de acuerdo al contexto en el momento en que te encuentras. ¿Qué son entornos virtuales de aprendizaje? Es un espacio educativo alojado en la web o en el uso de una plataforma, obviamente en conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica de manera que el alumno pueda llevar a cabo las labores propias de la docencia, como son conversar, leer documentos, realizar algún tipo de actividad o asignatura, pero obviamente a través de un entorno virtual o una plataforma, bajo la dirección, por supuesto, de otra persona que en este caso es un docente quien llevará a cabo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. La comunicación asertiva en entornos virtuales, tenemos que tener en cuenta que la evolución de la tecnología de la información y la comunicación, lo que antes llamábamos las TIC, ha generado nuevos espacios para el intercambio de información y para la comunicación. Entre estos espacios encontrados están lo que son los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, los EBEA por sus siglas. Lo tenemos que poner en nuestros contextos actuales. A nivel de educación superior, todas las universidades han tenido que abocar al uso casi dentro del 90 al 100% de usar plataformas virtuales para poder seguir llevando los procesos de enseñanza y aprendizajes a nivel de las diferentes carreras que puedan ofertar. Esto es importante porque para cada uno de nosotros, ya sean docentes, estudiantes, es importante el uso de estas tecnologías de la información. Y lo interesante es que con esto de la pandemia nos hemos tenido que abocar de alguna manera para seguir manejando, manipulando y perfeccionando el uso de esta tecnología. Quizás para algunos ha sido mucho más fácil, quizás para otros ha tenido limitaciones y nos ha costado un poco más adaptarnos a este nuevo proceso y asimilar nuevos aprendizajes. En los últimos años se han acrecentado las exigencias y es cada vez más fuerte la demanda para las universidades para que brinden una formación que otorgue protagonismo a los estudiantes, incremente su creatividad, su análisis crítico y su compromiso moral con la sociedad. Y a través de los entornos virtuales no se pierde esta esencia. Es importante seguir con la misión y visión que tienen todas las instituciones de educación superior, que es poder formar profesionales integrales, obviamente con el uso de la tecnología y las adecuaciones que las mismas sean necesarias para seguir desarrollando las competencias propias. Y yo no solamente me quiero referir al entorno virtual dentro de una aula, tenemos que verlo un poco más allá. Hemos visto que también el teletrabajo se ha tenido que adecuar a al nuevo uso de los entornos virtuales, que es importante para el desarrollo de un país, el desarrollo de una provincia, lo que significa que eso está entrelazado entre lo que es el comportamiento humano y lo que estamos realizando en un momento dado. Y existe un factor determinante, que es la comunicación. Esa comunicación tiene que ser asertiva, pero sobre todo también efectiva para lograr las metas y objetivos. En el aula virtual confluyen estudiantes con perfiles diferenciales, con distintos grados de manejo con el uso de herramientas informáticas. Nos podemos encontrar con estudiantes que manejan muy bien diferentes plataformas, desde Classroom, Moodle, entre otras, como también compañeros o estudiantes que les cuesta un poco, les dificulta el manejo de algún tipo de herramienta.
Y por supuesto, también a nosotros los docentes también tenemos limitaciones y entramos en ese perfil diferencial. Podemos encontrarnos con docentes que tienen un mejor manejo sobre lo que son las herramientas en los entornos virtuales, pero también tienen una ventaja, saben comunicar la información y lo que hacen es hacer un mejor match, un mejor complemento para lograr ese proceso de aprendizaje en los estudiantes. Actualmente, los procesos de construcción, reconstrucción y eventualmente transmisión de saberes están mediados por herramientas tecnológicas que exceden los ámbitos educativos. Las herramientas tecnológicas no es ahora que las estamos utilizando, la venimos utilizando hace muchos tiempos. Ahora, con el problema de la pandemia, hemos tenido que abocarnos de manera casi un 100%, como les mencionaba, a poder utilizarla y poder llevar un mensaje y conocimiento a las personas. Se ha transformado la relación entre el docente y el estudiante. Hemos pasado de una interacción online, en la cual podemos ver que a través de una plataforma el docente puede interactuar a través de un chat, a través de una videoconferencia, a través de un foro, diferentes formas con el estudiante, a lo que estábamos acostumbrados de manera presencial. Esto es positivo también, porque de igual forma estamos llevando enseñanza. Esa enseñanza ha cambiado su forma de transmitir los conocimientos, incluye nuevos métodos y formatos. Tenemos que adecuarnos a las nuevas tecnologías, a lo que nos está exigiendo las nuevas necesidades de nuestro mundo, las necesidades que no solamente se pueden ver a nivel de países desarrollados, sino también en países subdesarrollados, donde las tecnologías de la información y la comunicación son indispensables para el desarrollo y crecimiento de cada uno de nosotros. La comunicación en los entornos virtuales de aprendizaje es un proceso de interacción para lograr que mis alumnos logren un aprendizaje en este sentido que puede ser significativo y que lo puedan llevar a la práctica. En el aprendizaje virtual, tenemos que tener en cuenta que está mediado por la tecnología y se enmarca en un mundo caracterizado por la comunicación multimodal. Crece en el año 2010, decía que los procesos de representación llevados a cabo por los intérpretes dan forma al concepto. Para que éste se genere, se requiere la participación activa del estudiante reflejada en un proceso de interpretación y reelaboración de significados que da cuenta con la implicación y el compromiso en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Esto es bidireccional. No solamente el docente es el que manda una información y solamente el estudiante la recibe. Es interactuar, el poder reelaborar, el poder interpretar. Y en esa manera, interactuar entre docente y estudiante puede facilitar ese proceso de enseñanza. Sin embargo, en ese proceso tengo que tener en cuenta cómo voy a transmitir esa comunicación. De manera asertiva, respetando la opinión de mis estudiantes, o en el rol de estudiante respetando lo que en su momento me dice el facilitador o el docente. ¿Cómo me puedo comunicar de manera verbal si estoy a través de una videoconferencia en ese momento en vivo? ¿O cómo lo puedo hacer a través de un foro? ¿O cómo lo puedo realizar a través de un chat? Ya sea de manera sincrónica o asincrónica. Va a depender del contexto o el entorno en que estemos. Pero es importante, como clave, tener el respeto. Eso es básico. Y sobre todo, ser empático con el sentir y el pensar de los que participan en ese entorno virtual. Desde el docente hacia los estudiantes y, por supuesto, el estudiante hacia el docente y sus compañeros. Veamos un poco el rol docente y rol estudiante. Los docentes hoy se enfrentan a un doble desafío. Primero, saber utilizar las TIC. Es importante tener un dominio sobre la tecnología de la información y la comunicación, el uso de esa tecnología y dominarla. Y a su vez, enseñar con fines pedagógicos. Debe crearse un engranaje del uso de la tecnología, pero ¿cómo puedo utilizar la tecnología para llevar un conocimiento a esos estudiantes? Esto demanda replantear rutinas, reflexionar sobre las estrategias a adoptar para facilitar y promover el aprendizaje autónomo y con mayor acento en los contenidos disciplinarios, sino también de ayudar en el aprendizaje de habilidades sociales y relaciones interpersonales. Recuerden que estamos formando
profesionales integrales, no solamente que sepan el dominio de una técnica o el conocimiento y el desarrollo de unas competencias en una área específica, sino también con valores, principios y sobre todo con ese sentido social y también esas relaciones interpersonales que son fundamentales. En este caso, Juan Miguel Muñoz, en el año 2008, decía que el docente actual desempeña nuevos roles. Es el mediador entre los contenidos a enseñar y el estudiante. Es quien pondrá en juego las estrategias necesarias para que el alumno pueda acceder al conocimiento. Motiva, genera interés y curiosidad para que esos contenidos se conviertan en conocimiento. Es importante que el docente pueda dar palabras de aliento y motivación y positivas, sobre todo cuando te encuentras, por ejemplo, en una videoconferencia debatiendo un tema dentro de una clase y uno de los compañeros participa y da una opinión que es importante. El docente tiene el deber de poder felicitar de manera emotiva a ese estudiante, ya sea a través del chat o a través de la expresión verbal. Lo importante es tratar de motivar e incentivar el desarrollo. A través de estos reforzadores positivos se puede lograr mucho, porque también va a poder incentivar a que los demás también participen, modelo que deberíamos inclinarnos mucho más dentro de los procesos de las aulas virtuales o los entornos virtuales. Es fundamental mantener esa interacción entre el profesor y el alumno, evitar que el alumno se sienta temeroso a preguntar dentro del aula si tiene alguna duda. Por lo contrario, el facilitador debe crear un ambiente donde se pueda facilitar y se sientan en confianza, lo que llamaríamos ser empáticos y por supuesto crear esa atmósfera de rapport. El modelo unidireccional es donde se presenta la comunicación desde el profesor hacia el alumno sin retroalimentación. Es un modelo que se utiliza, en lo particular me parece que deberíamos combinarlo, no solamente utilizar este modelo unidireccional, sino utilizar los tres. Este unidireccional facilita que el control lo tenga el docente sobre el conocimiento que le va a transmitir en un momento dado a un estudiante. Y el modelo de interacción entre los alumnos, que es como pares, donde la función del docente se promueve la sociabilización y construcción de conocimiento colectivo. Es decir, que entre los mismos estudiantes intercambian e interactúan para lograr un conocimiento o construir un conocimiento. Obviamente, guiados a través de un docente. Nadie es 100% puro dentro de ninguno de ellos. Todos utilizamos los tres modelos. En ocasiones, y es lo ideal que tengamos una mayor inclinación hacia el modelo bidireccional. Como podemos encontrar con docentes o estudiantes también que se inclinan más hacia los otros dos modelos que ya hemos mencionado. Bien, entramos al aspecto de las técnicas y estrategias motivacionales comunicativas efectivas. El docente tiene que buscar las herramientas necesarias para mantener la atención y concentración y motivado a sus estudiantes. Palabras positivas, el decir de manera efectiva cómo lo están logrando, hacer llamados de atención de manera asertiva, no siendo irrespetuoso, son fundamentales para lograr la atención y sobre efectivo dentro de lo que es los entornos virtuales. La comunicación asertiva y efectiva es el arte de generar una experiencia interna en otros, personas una respuesta acorde con el objetivo de la conversación. Competencias y habilidades. Debe estar preparado para generar un diálogo efectivo con los participantes y entre los participantes. Una de las experiencias que podemos tener es que, por ejemplo, muchos de nuestros estudiantes, dentro de esas técnicas tenemos que tener en cuenta que colaborar con el participante de modo que éste pueda apropiarse de los contenidos desarrollados en el curso con el fin de completar los estudios y culminar la experiencia formativa. Obviamente, tengo que, como docente, tengo que tener ya la planificación establecida de todo el proceso que voy a llevar dentro de enseñanza-aprendizaje. El rol como mediador entre los contenidos y el participante y entender que todas las acciones que desarrolla. La mediación realizada por el docente en los ambientes virtuales se realiza a través de la comunicación que se establece en los mensajes, los foros, los chats, entre otras herramientas tanto sincrónicas como asincrónicas, que favorecen el diálogo y la interacción en los entornos virtuales. Es importante que el docente mantenga un seguimiento y una comunicación efectiva,
utilizando las diferentes herramientas dentro de los entornos. Obviamente tienes que saber tener en cuenta si todos tienen acceso también al uso de las mismas, ¿no? Ya sean aplicaciones dentro de los entornos virtuales. Para que la comunicación cumpla la misión de establecer una dinámica de interacción constructiva, es decir, que está en movimiento de construir un conocimiento, el docente debe estar consciente que al relacionarse con los participantes no utiliza gestos o expresiones o modulaciones de la voz. En este caso también serían nuestros gestos. Y si lo ponemos al ámbito de los entornos virtuales, el tono de voz que utilicemos puede decir mucho, hasta puede ser interpretado si la persona está enojada o no lo está, o por lo contrario, se encuentra en una comunicación mucho más pasiva. Todos estos aspectos tengo que tenerlos en cuenta también en los entornos virtuales. De allí la necesidad de contar con una comunicación escrita que sea capaz de transmitir ideas claras, instrucciones precisas, apropiadas a la vida académica. Participe siempre con educación. Las faltas de respeto repetidas pueden causar la expulsión del grupo, porque nos podemos encontrar en esas situaciones. A nivel de grupos de universitarios nos podemos encontrar con situaciones que parecieran que no se deben dar porque estamos trabajando con adultos, pero sí la hemos vivido o hemos tenido experiencia con las mismas. Es por eso que hago énfasis en poner las normas desde un inicio de las clases. Es importante otro aspecto. Piense antes de escribir y evite las palabras o actitudes que puedan resultar al resto de los usuarios. La definición de lo que es considerado ofensivo puede variar ampliamente. Recuerde que el Internet en este sentido es global y las diferentes culturas tienen diversas costumbres. En lo posible, tenemos que evitar frases que puedan resultar ofensivas desde los puntos de vista como temas de religión, raza, política o sexualidad. Es importante que nosotros cuando vayamos a hacer algún escrito, tener en cuenta si está escrito de manera correcta, que no tenga faltas ortográficas. Y lo primero, después de hacer el escrito, antes de enviarlo, tenemos que releerlo, revisarlo, porque es importante el sentido que le va a dar la persona que va a recibir ese mensaje. Se debe tener en cuenta que el lenguaje escrito no es posible dar entonación, por lo que frases escuetas pueden llevar a malas interpretaciones. Por ejemplo, si hablando utiliza cierto tono de complicidad o ironía, podemos imitarlo utilizando lo que son los emoticones, que lo utilizamos tanto en las plataformas como también como son en las apps, como es el WhatsApp, que podemos utilizar diferentes emoticones que pueden representar cómo nos sentimos en un momento dado. Pero tenemos que tener cuidado porque pueden ser también mal interpretados. Tenemos que tener paciencia, siempre, sobre todo con los principiantes. Y aquí hago énfasis que los estudiantes también tienen que tener paciencia con los docentes, porque no todos dominamos las herramientas tecnológicas para los entornos virtuales y nos cuesta un poco y lo puede llevar a cometer algún tipo de error que a cualquiera nos puede pasar. Lo importante es poder apoyarnos y poder facilitar. Nos hemos encontrado en momentos en que los estudiantes le dan palabras de aliento y motivación a sus docentes por el reto de asumir, dar clases en un entorno virtual que quizás ese docente estaba acostumbrado solamente a hacerlo de manera presencial. Entonces es importante tener ese sentido de paciencia. Las actitudes recriminatorias suelen ser mal recibidas, especialmente si se manifiestan en público. Yo soy del sentido de que si no estoy de acuerdo con algo, no me gusta exhibir a los demás porque tampoco me gustaría que a mí me exhibieran. Entonces uno tiene que hacer los llamados de atención de manera individualizada y fuera del grupo, si son necesarios. Siempre se acepta mejor y se hace más caso a una indicación expresada de manera correctamente y en un tono moderado. Por ejemplo, si alguno de los compañeros tiene los micrófonos abiertos, de manera muy respetuosa solicitar de que tengan en silencio o cerrados o apagados los micrófonos, sin tener que gritar o ser ofensivo en un momento dado. Contra las ofensas o los intentos de provocación, la medida más efectiva es la indiferencia. Si nos encontramos dentro de un entorno en el cual comienza a darse un conflicto, lo mejor es evitarlo en el momento.
Los enfrentamientos personales no conducen a nada, especialmente delante de otras personas, a los que normalmente no les interesa y les causa también un mal efecto o una mala impresión. Cuando elaboramos un mensaje, tenemos que releerlo. Antes de enviarlo, pregúntese cuál sería su reacción si lo recibiera. Hay que cuidar las reglas de ortografía, por supuesto. Evite escribir en mayúsculas. Por ejemplo, en las redes se considera que es como gritar. Poner todo cerrado en mayúscula significa que estás gritando. A nadie le gusta que le consideren un mal educado por hablar en voces o gritar, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los entornos virtuales, una de las etiquetas es evitar escribir todo en mayúscula. Obviamente, si existe una necesidad o una discapacidad visual en una persona o algo, es otro contexto, pero es importante tener en cuenta estas etiquetas. Se pueden utilizar ya sea en foros, en chat, y varían una que otra las normas dentro de estas. La manera de participar en los foros o responder a un correo a través de nuestras palabras y nuestra corrección lingüística, nuestra estructuración del texto, etcétera, proyecta la primera imagen que los demás se forman de nosotros, por lo que se debe cuidar, ya que se trata de una manera de hacernos visible a los demás. En la forma que nosotros nos comuniquemos, va a causar una impresión. Y si es la primera vez que interactuamos y no fue de la mejor manera, puede causar inmediatamente una percepción y una aprehensión a mantener o querer mantener una comunicación con esa persona. Va a tratar de evitarlo. Hay primeras impresiones negativas que son muy difíciles de eliminar y por eso es tan importante planificar y revisar bien lo que escribimos. Como profesores de entornos virtuales debemos tener en cuenta que nuestra labor de planificación de la asignatura, de gestión de los contenidos, la habilitación de tareas y exámenes va a ser especialmente importante y necesaria para nuestros alumnos. Es ahí donde debemos mantener una comunicación efectiva y asertiva con ellos. Y pasará siempre por procesos de comunicación y aviso explícito a los alumnos. Yo no puedo quedarme con el hecho de que subí una información a la plataforma y pensar o sobreentender que ya los estudiantes saben que tienen una asignatura pendiente o una tarea para la siguiente clase. Es mejor ser un poco repetitivo que no avisar de algo porque se sobreentiende. Es importante. Así, por ejemplo, que cuando llegamos a la clase, en este caso presencial, y abrimos la presentación con el tema 2 de un programa, o casi todos los alumnos que están en el aula, vuelven los ojos a la pantalla, a la presentación de la diapositiva o el televisor, a la filmina que se está presentando, pero cuando lo publicamos a través de un tema 2 en un aula virtual, no todos los alumnos se enteran inmediatamente o en breve tiempo. Es decir, va a depender si estamos en ese momento a través de una actividad asincrónica o sincrónica. Asincrónica es decir, que posteriormente pueden realizarla y que no están interactuando en ese momento en vivo. Y sincrónica es que se mantiene en este momento una interacción con los estudiantes y docentes. Es necesario comunicarlo expresamente a través de algunos de los canales de la comunicación que disponemos, mediante un correo en el foro de novedades, a través de una notificación, a través de un grupo de WhatsApp, informar de lo que se acaba de subir a la plataforma o colgar o de alguna de las actividades que se está realizando. Eso facilita mucho la comunicación y crea ese sentido de confianza del estudiante de poder preguntarle al docente si tiene alguna duda. Imaginemos el caso de un alumno que pregunta cómo va a ser el examen, cuando el profesor ya lo ha explicado hace días, incluso semanas, en un mensaje y de manera muy detallada en el foro de novedades. Y probablemente en un primer momento al profesor no le haga mucha gracia que el alumno pregunte por algo que ya ha explicado y hay que tener cuidado sobre esto. Imagínense que en ese momento estén a través de una videoconferencia de manera sincrónica en ese momento y uno de los estudiantes pregunta. El gesto que pueda hacer el docente, sus gestos verbales, puede ser malinterpretado y percibido por los estudiantes y puede crear un ambiente tenso dentro de la relación en ese momento. A pesar de que es una pregunta que puede ser repetitiva, el docente tiene que ser ese facilitador y mediador. En este caso, hay dos posibilidades o dos maneras de responder. Una quizá con el estilo agresivo, probablemente a primer impulso. Nosotros las personas a veces
somos muy impulsivas y emotivas. Con esto quiero decir que a veces primero sentimos y después pensamos y por eso actuamos de manera impulsiva, utilizando una expresión de tipo que eso ya debería saberlo o eso ya yo lo expliqué. Esa forma en que lo diga puede causar en el estudiante molestia, incomodidad y se puede sentir también exhibido por los demás, por parte del docente. O también en la forma en que el estudiante le pregunte al docente sobre el tema X que puedan estar desarrollando. El otro estilo o la otro tipo de respuesta que puede darse es un estilo más asertivo, indicándoles, tienes disponible esa información en el mensaje X, lo hemos discutido, lo publiqué hace 2 semanas en la tabla o en los foros, lo puedes ver, el docente puede hacer una realimentación, puede mencionarle fue publicado tal día. Lo que debe hacer el docente es ser respetuoso, empático, facilitador, mediador en un momento dado. El docente y sus retos en el aprendizaje virtual. El docente también tiene retos importantes. Asumir un nuevo rol y prácticas de enseñanza y aprendizaje acorde a los nuevos recursos educativos donde las estrategias de enseñanza virtuales utilizadas sean relevantes para el logro de los objetivos educativos, ante experiencias bien contextualizadas y situadas. Este momento nos está llevando a los docentes a sensibilizarnos mucho más sobre el uso de los entornos virtuales y a fortalecer los diferentes estilos de comunicación que son importantes para poder ayudarles. Es importante promover en este docente un cambio de paradigma. Hay que romper el paradigma en la expresión de su rol, donde no asuma la postura de ser transmisor de conocimiento solamente, experto en contenido, sino la de un facilitador del aprendizaje, un colaborador, tutor y guía de sus discentes, un participante del proceso de aprendizaje, donde la responsabilidad del proceso sea una actividad compartida. El aspecto que facilita esa forma de construir el conocimiento radica en la ayuda educativa que proporciona el profesor, donde generar aprendizaje virtual no consiste simplemente en presentar información, plantear tareas o usar una herramienta porque los proporciona la tecnología, sino en dar, y lo pongo en negrita, porque para mí es bien importante este aspecto, el acompañamiento al estudiante de manera continua en su proceso de aprendizaje que este desarrolla, en los intereses formativos, en las estrategias que presenta y la significación de los contenidos. La relación estudiante-docente, contenidos de aprendizajes y medios de interacción. Comunidad básica del análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje en esos contextos virtuales implica mucho. Por eso Honrubia en el año 2003 nos dice que considerar la articulación entre las actuaciones del docente y los estudiantes en torno al contenido y tareas de enseñanza y aprendizaje, la actividad conjunta o interactividad como factor explicativo fundamental del aprendizaje en estos contextos y de su calidad. No perdamos de punto de vista que a pesar de que tenemos un título, a pesar de que estamos formando estudiantes, no dejamos de ser personas. Y las personas tienen sentimientos, tienen emociones, tienen conocimiento, y lo que buscamos es una actividad que sea en conjunta y que podamos interactuar. Obviamente basado en estilos de comunicaciones que sean más efectivos, en este caso el asertivo. Es importante aclarar que nadie es 100% asertivo, nadie es 100% con un estilo de comunicación agresiva, nadie es 100% con un estilo de comunicación pasiva. Lo ideal es que nos inclinemos en un mayor porcentaje a utilizar la comunicación asertiva. Y bien, ya para finalizar, les dejo con esta frase que me gustó mucho. Dice que para comunicar con eficacia hay que comprender que todos somos diferentes en cuanto a nuestro modo de percibir el mundo y utilizar esa comprensión como guía en nuestra comunicación con los demás. Anthony, muchas gracias. Ha sido muy interesante la participación del profesor Hurtado. Muchas gracias, profesor.
Se procede al periodo de preguntas y respuestas. Reitero que pueden escribir las preguntas en el chat o hacerla de forma oral. Tenemos en nuestras manos algunas preguntas del público. Se procede a leerla. ¿Qué técnicas y estrategias motivacionales usted nos sugiere para lograr la comunicación asertiva en la modalidad virtual? Interesante pregunta. Es importante que el docente conozca un poco a sus estudiantes, saber cuáles son sus metas, el hacer que ellos se autopresenten si estamos iniciando una clase. Eso es importante porque puedes conocer un poquito más allá de ese entorno, con quién interactúa, quiénes son su dinámica, con la cual él mantiene relaciones. Y eso puede darte la facilidad de buscar esa estrategia de motivación. Puedes utilizar reforzadores positivos, el poder alientarles al que puedan realizar una actividad y fomentar el desarrollo colaborativo entre ellos a través de un taller, un estudio de caso, pero que des puntos, bonos para una posterior calificación y de estar haciendo dos cosas, motivando a los estudiantes para que tengan un interés dentro de la asignatura, pero también le estás llevando un conocimiento. Profesor Hurtado, ¿cómo usted premiaría virtualmente a un estudiante excelente en clase? Yo soy mucho del modelo cognitivo-conductual, a pesar de que soy muy ecléctico en otras áreas, pero los reforzadores afectivos son muy importantes. El escribirle en un chat, te felicito, lo hiciste muy bien, al grupo, felicitarlo en la videoconferencia cuando presentaron o dan una respuesta, son aspectos que van a marcar mucho el desarrollo y mantener esa comunicación asertiva con los estudiantes. Entonces, esa parte de hacerle reconocimiento frente a lo demás cuando haces algo bien es fundamental. Si en algún momento hay que hacer un llamado de atención, yo creo que no es necesario hacerlo frente a los demás, sino que lo hagamos de manera individual, fuera del mismo entorno. ¿Cómo logramos que en el entorno virtual educativo sea flexible, interactivo y amigable? Bueno, es un reto. El docente tiene que romper los paradigmas como los mencionaba. No puede basarse en que nos encontramos en una aula presencial. Tenemos que utilizar las nuevas herramientas, lo que significa que el docente tiene que asimilar y acomodar nuevos procesos aunado a la tecnología para llevar esa pedagogía. Debe ser flexible. No todos contamos con la misma banda ancha de Internet, por ejemplo. No podemos dominar, por ejemplo, situaciones que en estos momentos pueda estar lloviendo en un área y se pierda la conectividad. El docente tiene que ser flexible y conocer eso también por parte del estudiante y dar las oportunidades, obviamente, para que entregue sus actividades. Con esto no quiero decir que se debe dar un pase social, no. Uno tiene que tener en cuenta que el estudiante tiene que desarrollar las habilidades y competencias necesarias dependiendo de la asignatura que se esté dictando en un momento dado. Pero sí se debe crear ese marco de flexibilidad para nuestros estudiantes. Y mucho más si nos encontramos en este contexto de la pandemia. Profesor Hurtado, ¿posible transformar o acomodar el modelo virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Lo estamos haciendo un proceso de acomodar, asimilar todos nosotros. Creo que a los que están viviendo esta experiencia, en el caso de los que son estudiantes de la maestría, que iniciaron un proceso que fue semipresencial, ahora trasladarse a una parte virtual, lo han realizado. Eso significa que estamos acomodándonos, nos estamos adaptando. Quizás muchos no conocían la plataforma de Classroom o no conocían la herramienta que estamos utilizando en este momento como es Meet, entre otras herramientas, que al inicio nos puede causar temor o cómo lo vamos a realizar, pero el ser humano tiene esa facilidad de adaptación, lo que nos ayuda a poder llevar a cabo estos procesos de aprendizaje. Es importante el rol, insisto, del docente que sea un mediador para lograr ese aprendizaje.
Bueno, profesor Hurtado, tenemos cualquier cantidad de preguntas, sin embargo, vamos a desarrollar la última. ¿Cree usted que todos los estudiantes con problemas de aprendizaje o discapacidad se adapten al curso virtual? Bien, cuando hablamos de necesidades educativas especiales con algún tipo de discapacidad, tenemos que tener en cuenta qué tipo de discapacidad presenta la persona. Es importante tener en cuenta esto, ¿por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de una discapacidad visual, hay que tener en cuenta muchos factores. Por ejemplo, el sistema de plataforma, cómo es utilizado, cómo ofrecer una tipografía de braille para que el docente, el estudiante pueda tener acceso a esa información. Entonces, más que todo, tenemos que ir viendo, desarrollar un trabajo colaborativo para diseñar plataformas que sean mucho más amigables para las personas que presenten algún tipo de discapacidad. Obviamente tenemos casos de personas que con pérdida auditiva, pueden estar trabajando, hay que ver si también es motora. Dependiendo del tipo de discapacidad que presente la persona, se deben hacer las adecuaciones a los entornos, pero pueden tener acceso a la misma. Estamos en lo que llamamos también inclusión, no podemos dejarlos fuera dentro de los procesos de educación. Muchas gracias, profesor Hurtado. Un placer, ¿eh? Ha sido una tarde muy enriquecedora, nos ha permitido reflexionar en nuestro mundo educativo, que no es tan fácil en este momento en la cual vivimos. A todos ustedes, muchas gracias por su participación en este encuentro virtual. Dios le bendiga a cada uno de ustedes y espero poner en práctica, que cada uno de ustedes pongan en práctica lo aprendido en este seminario virtual. Habló para ustedes el profesor Brígido Sánchez Agel. Gracias. Brígido.